Mi novia dijo, estoy cansada, solo me causas estrés y yo le respondí, y tú solo eres un gasto. Me llamo Mariana, tengo 29 años y siempre he sido el tipo de mujer que cree que el esfuerzo constante es la única forma de salir adelante. No nací en una cuna de oro, todo lo que tengo me lo he ganado rompiéndome la espalda. Trabajo como desarrolladora web y analista de marketing, lo que significa que paso gran parte de mi vida pegada a una computadora o resolviendo crisis desde mi teléfono. No es un trabajo glamoroso, pero me ha dado una estabilidad económica que muchos a mi edad envidian. Hace 3 años logré independizarme por completo, renté un departamento hermoso en una zona tranquila de la ciudad, lo amueblé a mi gusto y, por primera vez en mi vida, sentí que por fin podía respirar, que todo mi trabajo había valido la pena. Fue exactamente en ese momento de plenitud cuando ella entró en mi vida. Se llama Sofía. Nos conocimos en el cumpleaños de una amiga en común. Sofía era de esas mujeres que iluminan una habitación entera con solo entrar. Tenía una sonrisa magnética, un sentido del humor afilado y una forma de hablar que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. En ese entonces, ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental, un empleo que odiaba, pero siempre me decía que estaba buscando su verdadera pasión. Desde nuestra primera cita, la conexión fue inmediata. Hablábamos por horas, me escuchaba cuando yo le contaba sobre lo estresante que era mi trabajo y siempre tenía un abrazo listo para mí. Durante el primer año, nuestra relación fue un sueño. Era atenta, cariñosa y, sobre todo, parecía valorar enormemente lo mucho que yo me esforzaba por construir un futuro para ambas. Porque sí, al poco tiempo de cumplir un año de novias, le propuse que se mudara conmigo. Ese fue mi primer gran error, aunque en ese momento me pareció la decisión más lógica y romántica del mundo. Cuando Sofía se mudó a mi departamento, todo era miel sobre hojuelas. Dividíamos los gastos básicos, aunque yo siempre terminaba pagando la mayor parte porque mi sueldo era considerablemente más alto. A mí no me importaba, yo la amaba y quería que estuviera cómoda, quería ser su apoyo. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar de forma tan sutil que, al principio, ni siquiera me di cuenta. Todo comenzó con comentarios al aire sobre cosas materiales. De repente, el maquillaje que usaba ya no era lo suficientemente bueno y necesitaba marcas importadas. La ropa de tiendas normales ya no le gustaba, ahora quería prendas de diseñador que veía en Instagram. Y luego estaban sus amigas, un grupo de chicas que parecían vivir en una competencia constante por ver quién tenía el estilo de vida más lujoso. Sofía empezó a salir más con ellas, a ir a restaurantes carísimos de los que me mandaba fotos. Al principio, yo lo veía normal, pero pronto noté que su sueldo de recepcionista no cubría ni la mitad de ese estilo de vida, así que, naturalmente, yo empecé a ser su tarjeta de crédito personal. Las primeras señales de alerta reales no fueron solo económicas, sino emocionales. Sofía empezó a necesitar una validación externa que rayaba en lo obsesivo. Subía fotos a sus redes sociales con ropa que yo le había comprado, en lugares que yo había pagado, pero en sus descripciones siempre ponía frases de mujer independiente o logrando mis sueños, borrándome por completo del mapa. Además, noté que siempre estaba en su teléfono, riéndose de mensajes a altas horas de la noche. Cuando le preguntaba con quién hablaba con tanta emoción, siempre me daba la misma respuesta acompañada de rodar los ojos: es solo un amigo del gimnasio, Mariana, no seas tóxica. El gaslighting empezó a volverse su herramienta favorita. Si yo le expresaba que me sentía incómoda con la cantidad de mensajes que intercambiaba con tipos que claramente querían algo más que su amistad, ella le daba la vuelta a la situación. Me decía que yo era una mujer insegura, que el problema era que me pasaba tanto tiempo trabajando frente a una pantalla que ya no sabía cómo interactuar con el mundo real. Tú eres la que siempre está ocupada, me reprochaba. Si tuvieras más tiempo para mí, no tendría que buscar con quién platicar. Pero claro, tu computadora es más importante. Esas palabras me dolían en el alma porque yo trabajaba precisamente para darle a ella la vida que tanto exigía. La tensión escaló de manera brutal cuando, a los 6 meses de vivir juntas, Sofía renunció a su trabajo. Llegó un martes por la tarde, tiró su bolso en el sillón y me anunció que no soportaba más a su jefe, que el ambiente era muy tóxico y que necesitaba tiempo para descubrir su propósito. Me pidió paciencia, me prometió que sería solo por unas semanas mientras encontraba algo mejor. Yo, como una idiota enamorada, le dije que no se preocupara, que yo me haría cargo de todo mientras ella se recuperaba emocionalmente. Esas semanas se convirtieron en meses. De repente, yo estaba pagando absolutamente todo: la renta completa, los servicios, el súper, sus membresías de gimnasio,
sus salidas a tomar café con sus amigas y hasta la mensualidad de su teléfono. Mis jornadas de trabajo se volvieron más largas y pesadas. Pasaba de 10 a 12 horas diarias entre la computadora y mi teléfono, atendiendo a clientes, diseñando páginas, cerrando tratos para que no nos faltara nada. El agotamiento me estaba consumiendo viva, pero cada vez que yo intentaba hablar con ella sobre nuestra situación financiera, se convertía en una guerra mundial. Me hace sentir como una carga, lloraba ella, manipulándome a la perfección. Yo pensé que éramos un equipo, pero veo que a ti solo te importa el dinero. Qué triste que midas el amor en billetes. Y ahí estaba yo, pidiendo perdón por estar preocupada por pagar la luz. Mientras yo me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana trabajando, ella se iba de fiesta bajo la excusa de que necesitaba despejarse porque estar en el departamento la deprimía. Y lo peor de todo eran las actitudes raras con otros hombres. En un par de ocasiones, fuimos juntas a bares donde terminó coqueteando descaradamente con meseros o chicos en otras mesas para conseguir tragos gratis. Cuando la confrontaba en el auto de regreso a casa, me gritaba que estaba loca, que ella solo era amable y que yo tenía un grave complejo de inferioridad. Empezó a hacerme dudar de mi propia cordura. Llegué a un punto en el que me miraba al espejo y me preguntaba si realmente yo era la villana de la historia, si de verdad la estaba asfixiando con mis celos enfermizos y mi obsesión por el trabajo. Pero la venda se me cayó de los ojos de la forma más dolorosa posible. Ocurrió un viernes por la noche. Sofía había insistido en organizar una pequeña reunión en nuestro departamento para celebrar el cumpleaños de una de sus amigas más cercanas. Yo estaba exhausta, había tenido una semana horrible con un cliente que me había hecho rehacer un proyecto entero, pero acepté porque quería verla feliz. Compré comida cara, botellas de alcohol de las marcas que a ella le gustaban y preparé todo el lugar para que estuviera impecable. Cuando llegaron sus amigos, me esforcé por ser la mejor anfitriona, sirviendo bebidas y asegurándome de que todos estuvieran cómodos. En algún momento de la noche, me retiré a la cocina para sacar más hielo. El pasillo que conecta la sala con la cocina es oscuro y amortigua los pasos. Mientras estaba ahí, escuché la voz de Sofía. Estaba en el balcón con su mejor amiga, fumando y hablando lo suficientemente alto como para que yo la escuchara con perfecta claridad. Te juro que ya no aguanto, decía Sofía con un tono de hastío que me heló la sangre. Vivir con Mariana es como vivir con un robot. Todo el día está pegada a su estúpida computadora, nunca tiene energía para nada. A veces ni siquiera quiero llegar a la casa porque sé que la voy a encontrar con su cara de estrés, quejándose de sus clientes. Es súper aburrida, te lo juro. Si no fuera porque paga todo este lugar y mis cosas, ya la habría mandado al diablo desde hace meses. Además, conocí a un tipo en el gimnasio, un empresario. Él sí me lleva a lugares increíbles, no como la amargada de mi novia que todo lo quiere ahorrar. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé paralizada, apoyando mis manos temblorosas en la barra de granito de la cocina. Todo lo que había sospechado, todo lo que ella había negado haciéndome sentir como una loca paranoica, era verdad. No solo me estaba utilizando financieramente de la manera más descarada, sino que además se burlaba de mí, me despreciaba y me estaba engañando. El dolor inicial que sentí en el pecho rápidamente se transformó en una ira ardiente, una rabia tan pura que me devolvió la respiración de golpe. No salí a gritarles. No hice una escena frente a sus amigos. Simplemente me quedé en la cocina, bebí un vaso de agua helada, me acomodé la ropa y volví a salir a la sala con una sonrisa ensayada. Me dediqué a observar. Observé cómo Sofía se reía, cómo bebía el vino que yo había pagado, cómo presumía un reloj que yo le había regalado en su cumpleaños. La miré y me di cuenta de que no sentía amor por ella, sentía repulsión. Esperé con una paciencia fría y calculada a que todos se fueran. Cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, pasada la 1 de la mañana, el silencio en el departamento se volvió asfixiante. Sofía estaba un poco ebria, quitándose los zapatos en la sala con una sonrisa tonta. «Qué buena noche, ¿no?», me dijo, sin siquiera mirarme, mientras revisaba su teléfono celular, seguramente mandándole un mensaje a su empresario del gimnasio. «Tú y yo tenemos que hablar», le respondí con una voz tan plana y carente de emoción que ella finalmente levantó la vista de la pantalla. Su sonrisa desapareció, reemplazada por esa típica expresión de fastidio que ponía siempre que yo quería hablar de nuestra relación. «Ay, Mariana, por favor, no empieces con tus dramas ahorita. Estoy cansada, quiero dormir», bufó, dándose la vuelta para caminar hacia la habitación. Me puse en su camino. «Te escuché en el balcón, Sofía. Escuché lo que le dijiste a tu amiga sobre mí. Escuché sobre el tipo del gimnasio,
sobre cómo te aburro y sobre cómo solo estás conmigo porque te pago la vida. Hubo un segundo, una fracción de segundo, donde vi el pánico puro en sus ojos. Pero Sofía era una manipuladora maestra y rápidamente cambió su táctica. En lugar de disculparse, en lugar de mostrar una onza de vergüenza, su rostro se endureció y adoptó una postura defensiva y agresiva. Se cruzó de brazos y me miró con desdén. ¿Y qué esperabas?, me gritó, acercándose a mí desafiante. Tú me empujaste a esto. Eres una controladora, una obsesiva. Nunca estás presente, siempre estás con tu maldito trabajo. Yo soy una mujer joven, necesito atención, necesito salir, vivir. Tú no me das nada más que aburrimiento. Estoy harta de estar encerrada en este lugar viéndote teclear como enferma. Estoy cansada de ti, Mariana. Solo me causas estrés. El descaro de sus palabras flotó en el aire, pesado y tóxico. Me estaba culpando a mí. Estaba usando la vida que yo me rompía el lomo para darle, como la excusa perfecta para su infidelidad y su parasitismo. La miré de arriba a abajo. Vi sus uñas recién hechas que costaron la mitad de lo que yo gané en un día, vi el vestido caro que llevaba puesto y vi la arrogancia en su rostro, esperando que yo me encogiera, que llorara y que le suplicara perdón como lo había hecho tantas veces antes bajo los efectos de su manipulación psicológica. Pero esta vez, algo se había quebrado definitivamente dentro de mí. Di un paso hacia ella, sin alzar la voz, pero con una firmeza que la hizo retroceder instintivamente. ¿Yo te causo estrés?, le pregunté, manteniendo un contacto visual tan intenso que la obligó a desviar la mirada. ¿El techo sobre tu cabeza te causa estrés? ¿La comida en tu refrigerador te estresa? ¿Tus tarjetas pagadas te estresan? Solté una risa amarga y corta. Dices que no te doy nada, Sofía, pero te lo he dado absolutamente todo, mientras tú no aportas absolutamente nada a esta casa ni a esta relación. Dices que estás cansada y que solo te causo estrés. Pues déjame decirte algo, tú solo eres un gasto. Y a partir de este maldito segundo, ese gasto se cancela. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Estaba en shock. Era la primera vez que yo no me doblaba ante sus ataques, la primera vez que le decía la verdad en la cara sin suavizar las cosas. Mariana, tú no me puedes hablar así, tartamudeó, intentando recuperar el control, pero su voz temblaba. No solo te hablo así, sino que quiero que saques tus cosas de mi casa ahora mismo, sentencié, señalando la puerta de la habitación. Llama a tu amigo el empresario, llama a tus amigas del balcón, a mí no me importa a dónde vayas, pero en mi cama no vuelves a dormir jamás. La transformación fue inmediata. Al ver que mi postura era inquebrantable, la mujer empoderada y desafiante se desmoronó. Empezó a llorar, un llanto histérico y ruidoso. Se tiró al piso, intentó agarrarme de las piernas, pidiendo perdón. Empezó a decir que estaba borracha, que no sabía lo que decía, que el tipo del gimnasio solo era una fantasía tonta y que yo era el amor de su vida. No me hagas esto, Mariana. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, gritaba, mostrando por fin su verdadera y única preocupación. Ese fue mi quiebre emocional, pero no de la forma en que uno lo imagina. Al verla ahí, arrastrándose, no sentí lástima, sentí un asco profundo, incluso por mí misma, por haber permitido que me humillaran durante tanto tiempo, por haber estado tan ciega comprando un cariño falso. Me tragué el nudo en la garganta y me fui directo a la cocina por bolsas de basura negras. Se las tiré en los pies. ¿Tienes una hora?, le dije y me encerré en el baño. Me senté en el borde de la tina y puse las manos en mi rostro. No lloré de inmediato. Mi mente estaba procesando a la velocidad de la luz la humillación, la rabia, la traición. Era como si una película se estuviera reproduciendo en mi cabeza, mostrándome cada pequeña bandera roja que decidí ignorar, los recibos escondidos, las sonrisas a la pantalla del celular, las excusas baratas, las noches que llegaba oliendo a alcohol y a mentiras. Había estado financiando a mi propia enemiga. Cuando por fin rompí a llorar, fueron lágrimas de impotencia, de coraje por haber sido tan ingenua, pero también lágrimas de liberación. Sentía que me estaba quitando una mochila de 100 kilos de la espalda. Durante la hora siguiente, solo escuché el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose de golpe, y los sollozos manipuladores de Sofía, que de vez en cuando golpeaba la puerta del baño suplicándome que saliera a hablar. No lo hice. Cuando el departamento quedó en silencio, salí. Sus maletas y varias bolsas de basura llenas de sus cosas estaban apiladas junto a la puerta principal. Ella estaba de pie frente a ellas, con los ojos hinchados, esperando un último acto de clemencia de mi parte. ¿De verdad me vas a echar a la calle como a un perro?, me preguntó con la voz quebrada. Caminé hacia la puerta, la abrí de par en par y me hice a un lado. No, Sofía, los perros son leales. Tú eres solo una interesada.
Que te vaya bien. Salió arrastrando sus cosas en silencio. Cerré la puerta, eché doble llave y sentí que volvía a nacer. Las consecuencias de esa noche fueron un torbellino. Al día siguiente, mi celular estaba inundado de mensajes. Sofía pasó de la súplica a los insultos en cuestión de horas. Me llamó narcisista, abusadora, me amenazó con difamarme en redes sociales. Luego, me escribió su madre, y después un par de sus amigas, intentando hacerme sentir culpable por haberla dejado desamparada. No respondí a nadie. Bloqueé números, borré fotos y eliminé su rastro de mi vida digital y física. El verdadero golpe de gracia, la revelación más fuerte que me confirmó que había tomado la mejor decisión de mi vida, llegó 3 días después. Al limpiar el estudio, encontré un iPad viejo que ella usaba de vez en cuando y que olvidó llevarse. No tenía contraseña. Al abrirlo, vi que su sesión de WhatsApp web seguía abierta. No me enorgullece haber leído, pero necesitaba cerrar ese capítulo. Encontré conversaciones no solo con el empresario del gimnasio, que resultó ser un tipo casado que solo la usaba, sino con sus amigas, burlándose de mí constantemente. Intercambiaban consejos sobre cómo sacarme más dinero, sobre qué excusas inventar para que yo pagara viajes. Leí un mensaje de ella que decía: hoy me hizo enojar porque me pidió que ayudara con la luz, pero ya le lloré un poco y me terminó comprando unos zapatos para contentarme. Qué fácil es manipular a la intensa esta. Leer eso destruyó el último átomo de culpa que pudiera albergar en mi interior. Empaqué el iPad en una caja pequeña, se la mandé por mensajería a la casa de su amiga donde se estaba quedando, junto con una nota que solo decía: para que no te estreses más. Adiós. Ha pasado casi un año desde esa noche. La recuperación no fue fácil, no voy a mentir. Hubo días en los que la soledad me pegaba duro, noches en las que dudaba de mi propia capacidad para ser amada por lo que soy y no por lo que puedo proveer. Pero poco a poco, fui reconstruyendo mi confianza. Empecé a ir a terapia, redirigí toda esa energía que gastaba en mantenerla feliz hacia mi propia vida. Mi negocio despegó de una manera increíble. Sin el estrés constante de tener a un vampiro emocional y financiero en casa, mi creatividad volvió, conseguí mejores clientes, aumenté mis ingresos y, lo más importante, recuperé mi paz mental. En cuanto a Sofía, el mundo tiene una forma muy peculiar de poner a cada quien en su lugar. Por amigos en común, me enteré de que el famoso empresario casado se aburrió de ella a los pocos meses y la bloqueó de todos lados. Sin nadie que le financiara su estilo de vida de mujer independiente, no le quedó de otra que volver a buscar trabajo. La última vez que supe de ella, estaba trabajando doble turno en una tienda departamental para poder pagar un cuarto pequeño que renta con otras 2 personas. Intentó buscarme hace un par de meses. Me mandó un correo larguísimo, redactado como si fuera una tragedia de Shakespeare, pidiéndome perdón, diciéndome que se había dado cuenta de que yo era la única persona que realmente la había amado, que había madurado y que quería empezar de cero. Leí el correo mientras tomaba un café en el balcón de mi departamento, el mismo balcón donde descubrí su traición. Sentí la brisa fría en mi cara, miré a mi alrededor y vi la vida tranquila y próspera que había construido con mis propias manos. Sonreí, marqué el correo como spam y seguí con mi día. Porque si algo aprendí de toda esta pesadilla, es que el amor no se compra, pero la paz mental no tiene precio. Y yo, por fin, estoy libre de deudas emocionales.